El carro entonces, número 7, por lo tanto está relacionado con la numerología del 7, ¿sí? Y también se conecta, como vimos, con el simbolismo del septenario, ¿sí? Esto lo estuvimos conversando y adelantando en el encuentro de numerología, que siempre les invito a verlo otra vez, que ahí hay muchas claves que les pueden servir para poder entender a cabalidad cada una de las cartas. Así que bueno, el número 7, y el 7 está relacionado con muchas tradiciones, con muchas religiones, con muchos dogmas también. 7 son los distintos actos de creación que se relatan en el libro del Génesis. En el proceso alquímico también son 7 las etapas de transformación, las cuales están u operan bajo la influencia de 7 planetas también y de 7 metales. Eso lo vamos a comentar un poquito más adelante. Y bueno, en lo que concierne a la filosofía oriental, ahí también nos encontramos con la ley de la armonía divina, con la ley de los 7 chakras. Así que, por lo tanto, en una primera aproximación podemos llegar a afirmar que el número 7 o la carta del carro está conectado con la noción de destino, con la noción de transformación, ¿sí? Así que por ese motivo podemos quizás entender al carro como el inicio de una nueva etapa, ¿sí? De hecho, como cuando vimos en numerología la suma teosófica, esta carta precisamente sumada a todas las anteriores me va a dar 10, y por lo tanto me va a dar 1, ¿sí? Si yo sumo todas las cartas que hemos visto, ¿sí? El 1 más el 2 más el 3 más el 4, 5, 6, etc., me va a dar la suma de 28. Lo que si lo reduzco me da 10 y si lo reduzco me vuelve a dar 1. Así que por lo tanto tenemos aquí, o estamos ante las puertas del comienzo de una nueva etapa, ¿sí? A la cual, ¿sí?, ingresaremos definitivamente cuando experimentemos el segundo septenario que vamos a comenzar hoy con la carta de justicia, ¿sí? Aquí en la carta del carro tenemos también simbólicamente sugerida la unión, ¿sí?, de la materia, ¿sí?, de los 4 elementos ahí que vemos representado por la figura del cuadrado, que claramente la vemos aquí, en esta parte de la carta, en la caja del carro, en el cuadrado inferior, en el cuadrado terrenal, en el cuadrado del ego, ¿sí? Y aquí en la parte superior tenemos simbolizada la figura del triángulo, ¿sí?, el espíritu, y como el espíritu está aquí por encima del cuadrado, podemos llegar a pensar que el espíritu está dominando la materia, pero al mismo tiempo se está materializando nuestra fuerza espiritual, ¿sí?, a través de nuestras obras, a través de nuestras decisiones, a través de todo el recorrido que hemos transitado para llegar a este momento, ¿sí? Aquí se ha producido una victoria, ¿sí?, la victoria sobre la primera línea de los arcanos mayores, y esa victoria es coronada aquí por esta carta que de alguna manera muestra nuestro proceso de maduración, ¿sí?, en el que hemos vivido diferentes experiencias, hemos experimentado diferentes pruebas para llegar precisamente a este tramo del camino. Aquí se ha producido una evolución de nuestro ego, las pruebas, los desafíos que se nos plantearon en las primeras cartas han sido superados, ha pasado nuestro periodo adolescente de búsqueda, de experimentación, que habíamos visto en la carta del enamorado, ¿sí? Aquí nos hemos convertido en adultos, maduros tal vez, adultos que han triunfado en la vida, que tal vez son admirados por los demás, ¿sí? Aquí nos sentimos seguros, nos sentimos confiados con nosotros mismos y comenzamos a sentirnos capaces de controlar nuestros sentimientos y de dirigir nuestra voluntad, ¿sí? Hemos crecido y en ese crecimiento hemos desarrollado una especie de máscara también, ¿sí? Máscara viene del griego prosopon, y luego eso fue traducido al latín como persona, así que
La máscara precisamente es la persona, la personalidad. Aquí hemos desarrollado una personalidad que no es otra cosa que una serie de máscaras que nos permiten relacionarnos con el mundo exterior. Tal vez por eso el personaje porte máscaras aquí sobre sus hombros, no lo sé, pero bueno, es una conjetura. ¿Sí? Cuando analizamos precisamente la carta anterior, la carta del enamorado, la tengo por aquí, acá, vimos que el personaje central, el héroe de este viaje, el peregrino, permanecía de alguna manera inmóvil o bloqueado en medio de una encrucijada. Sin embargo, aquí en la carta del carro, el personaje vemos que tiene otra actitud, transmite otra sensación, ¿sí? Tal vez nos pueda transmitir la sensación de que tiene claro hacia dónde se dirige, ¿sí? Tiene clara su meta, eh, está explorando sus potencialidades, está analizando también sus limitaciones, y cuando digo está, quiero decir también estamos, ¿verdad? Porque esto lo experimentamos nosotros. Eh, Así que bueno, precisamente esta actitud de exploración, de análisis, es la que nos va a permitir aprender sobre nosotros mismos, ¿sí? Y nos va a permitir ir al encuentro también de los desafíos que nos va a plantear la vida de aquí en adelante, ¿sí? Ahí en la carta del enamorado, las dos mujeres antagonistas, ¿sí? Se enfrentaban a nuestra conciencia humana y la mantenían de alguna manera paralizada, ¿sí? Lo cual nos impedía progresar, desarrollar nuestro ego, ¿sí? Hasta que, bueno, pudimos resolver este dilema, ¿sí? Y crecimos. Aparentemente, la resolución de este dilema ha sido exitosa, ¿sí? Y ahora nos encaminamos hacia una nueva iniciación, hacia un nuevo comienzo. Aquí somos adultos en búsqueda de nuestro lugar individual en el mundo, en la vida, ¿sí? En la sociedad. Y bueno, veremos más adelante algunos detalles más con respecto al simbolismo de la carta y a su significado. Pero ahora, como siempre, voy a comenzar hablando, luego de esta breve introducción, sobre el mito, ¿sí? O la leyenda que ha originado o la que quizás esté basada en la iconografía de esta imagen, ¿sí? En primer lugar, la carta del carro, ¿sí? Que como vemos también, un detalle que no es menor, por primera vez el nombre de la carta no hace referencia al personaje, sino que hace referencia a algo que no es humano, ¿sí? Aquí está hablando del carro, o sea que nos está diciendo que lo fundamental aquí, lo verdaderamente importante es este vehículo, ¿no? Pero bueno, ya lo analizaremos en profundidad ahora. Así que bueno, les decía que la iconografía, o uno de los orígenes de esta iconografía, tiene o proviene de las procesiones que se celebraban en la antigua Roma y en otras ciudades, ¿sí? Procesiones que se hacían en honor para el héroe conquistador, ¿sí? Un general que había obtenido la gloria en batalla, ¿sí? O un magistrado, o un héroe. Y entonces ese héroe conquistador era trasladado por las calles de la ciudad en un carro, donde era aclamado por la ciudadanía. Y en estas procesiones confluían diferentes tradiciones, diferentes valores religiosos, diferentes ritos catárticos y también, por supuesto, la propaganda política, ¿no? Y estas procesiones eran realizadas cada vez que un general o cada vez que un magistrado, como les dije, obtenía una gran victoria militar en la cual se habían abatido por lo menos 5.000 enemigos, ¿sí? Y este general era prácticamente considerado como un rey, ¿sí? Un rey por un día, se decía, y lucía vestimenta tradicionalmente asociadas a la antigua monarquía romana y asociadas también a la imagen de Júpiter, ¿sí? Estas vestimentas que portaba el héroe eran la conocida como toga picta, ¿sí? Una toga o una túnica de color púrpura y dorada también. Lucía la corona de laurel, ¿sí? Lucía botas rojas, al igual que Júpiter, como vimos, no sé si recordarán, en la clase del emperador,
Júpiter o el emperador porta zapatos rojos, ¿sí? Ahí hay una relación también con esa vestimenta. Y en algunas ocasiones también este héroe se pintaba el rostro de color rojo, ¿sí? Tal cual lo hacía Júpiter. Así que bueno, esta procesión o esta pompa triunfal se reunía en un espacio abierto, que era conocido como el Campo de Marte, y bueno, se reunían mucho antes del amanecer, y desde allí se iniciaba el recorrido. Y ese recorrido se realizaba a marcha lenta, tenía varias paradas en el recorrido, y el destino era el templo capitolino, perdón, el templo de Júpiter. Y durante todo el trayecto, bueno, se iban realizando diferentes paradas que ya estaban convenidas de antemano. Este trayecto tenía una extensión de unos 4 kilómetros aproximadamente y se hacía, como les dije, en forma muy lenta y tenía un orden bastante estandarizado, ¿sí? Primero venían los líderes, los aliados y los soldados prisioneros que generalmente estaban encadenados y que generalmente su destino era la ejecución. Luego se exhibía el botín, las armaduras capturadas, las armas capturadas, el oro, la plata, las estatuas, tesoros exóticos, pinturas, cuadros, qué sé yo, etcétera, etcétera, etcétera. Luego venían a pie, ¿sí?, los senadores y los magistrados de Roma, seguido por los lictores y por generales de menor rango, todos vestidos de rojo. Y luego venía el general triunfante en su carro, seguido por sus tropas que venían desarmadas. Sus tropas venían vestidas con togas blancas y también con coronas de laurel y entonaban canciones de victoria, ¿sí? En la procesión también se hacía lugar para 2 bueyes blancos, ¿sí?, los cuales estaban destinados a ser sacrificados en honor a Júpiter, ¿sí? Y bueno, y todo este espectáculo estaba acompañado por música, por flores, nubes de incienso, y bueno, etcétera, etcétera. Una fiesta, ¿verdad? Para aclamar a este general que en ese momento se sentía un dios, un rey, una divinidad. Pero, ¿sí?, en el carro, también acompañando a ese general triunfante, iba un esclavo, ¿sí?, que está representado aquí, si logran apreciarlo en esta imagen. Esto es un cuadro de Andrea Mantegna, ¿sí? Aquí también se puede apreciar ese esclavo, ¿sí? Y ese esclavo iba permanentemente susurrándole al oído, ¿sí?, una frase que es muy común, que la hemos seguramente escuchado muchas veces, que decía algo así como memento mori, memento te hominem esse, respice poste, hominem te esse memento. Y eso quería decir algo así como recuerda que morirás, recuerda que eres un hombre, mira atrás de ti, recuerda que eres un hombre, recuerda que morirás todo el tiempo, ¿no? Así que bueno, la marcha triunfal, ¿sí?, la procesión triunfal, el triunfo. Y esta práctica, de alguna manera, la vemos, ¿sí?, reflejada hoy en día también, bueno, no sé, en sus países, pero aquí cada vez que asumen un nuevo presidente o una nueva autoridad en los diferentes departamentos, se realiza un desfile, ¿no?, donde se agasaja a ese gobernante, se agasajan a las autoridades nuevas también. Y bueno, van recorriendo precisamente ese recorrido, valga la redundancia, en un auto, ¿no?, en un carro, ¿sí? Y bueno, son agasajados y aplaudidos. Una marcha de la victoria, ¿sí? Así que vemos aquí entonces de dónde viene la relación de esta carta, la carta del carro, precisamente con el concepto de victoria, con el concepto de logro, de conquista, ¿sí? Pero el carro indica algo más que una gran victoria, ¿no? Porque, como vemos, tiene caballos, ¿sí?, y conducir un carro tirado por caballos a alta velocidad, ¿sí?, nos exige un total dominio de estos animales, ¿sí? Y estos animales representan partes de nosotros, nuestras ambigüedades,
¿sí? Una parte de nosotros que quiere ir para un lado, ¿sí? Y otra parte de nosotros que quiere ir para el otro, y aquí el encargado de dominar estos caballos, ¿sí? Somos nosotros, ¿sí? Por el uso de nuestra voluntad, pero como veremos, o como vemos, podemos apreciar en la imagen, estos caballos no tienen gobierno porque no tienen riendas, ¿sí? Pero bueno, hay otro mito que podemos asociar también con la imagen del carro. En este caso es un mito hindú, ¿sí? Un mito que tiene como protagonista al dios Shiva, ¿sí? A quien se le encomienda destruir la ciudad de los demonios, la triple ciudad de los demonios, ¿sí? Pero él para cumplir con esa misión, con esa tarea, exige que toda la creación esté subordinada a su voluntad, ¿sí? Entonces los demás dioses deciden construir para Shiva un carro, ¿sí? Y como materiales para ese carro se utilizan a sí mismos, ¿sí? También utilizan los cielos y la tierra, ¿sí? El sol y la luna se convierten en ruedas, ¿sí? Los vientos se convierten en caballos. Y aquí en esta imagen del mito podemos ver también o podemos entender el concepto de que la victoria del espíritu, ¿sí? La victoria espiritual sobre el mal o sobre la materia, se produce cuando podemos concentrar toda nuestra naturaleza, ¿sí? A través de nuestra voluntad consciente, ¿sí? La palabra voluntad es una palabra que está muy asociada a la carta del carro, ¿sí? De hecho, si pudiésemos reducir cada carta a una palabra, en este caso a la carta número 7 le correspondería precisamente la palabra voluntad, ¿sí? Voluntad consciente. Hay otras referencias al carro, ¿sí? Por supuesto, tenemos a Apolo que repartía la luz, ¿sí? Montado en un carro también. Platón hace referencia en el Fedro, uno de sus libros o uno de sus diálogos, se refiere precisamente al carro o a la mente en realidad como si fuese un carro tirado por dos caballos, ¿sí? Él decía que esos caballos, uno de ellos era bueno, ¿sí? Y el otro era malo. Sin embargo, aquí, en ese diálogo, en el Fedro de Platón, se nos presenta la imagen de un ego triunfante, ¿sí? Y ese ego lo vemos como el controlador, ¿sí? O el causante de los conflictos básicos de nuestra vida, de nuestra existencia.